La vida cristiana está llena de contrastes. Por un lado, Jesús prometió vida abundante y libertad, pero por otro, también nos advirtió que el mundo nos odiaría y nos perseguiría por causa de su nombre, Juan 16:33. Una de las historias más impactantes que refleja esta verdad es la de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Ellos habían sido llamados por Dios a predicar en Macedonia. Obedecieron fielmente, y como resultado, muchas personas comenzaron a ser transformadas. Sin embargo, esa obediencia no los llevó a la comodidad, sino a la prisión. Los hombres que liberaban cautivos, terminaron siendo encarcelados. Y aquí encontramos una gran enseñanza: la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Cristo en nosotros. Pablo y Silas estaban encadenados físicamente, pero su espíritu permanecía libre para adorar. Y a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. En este mensaje, vamos a recorrer paso a paso lo que sucedió desde la libertad hasta la cárcel, y descubriremos que aún en los momentos más oscuros, la luz de Dios brilla con más poder. Pablo y Silas no estaban en Filipos por casualidad. La Biblia nos relata que antes de llegar allí, Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:9. Este fue un claro llamado de Dios para expandir el Evangelio en Europa. Obedeciendo esa dirección divina, viajaron a Filipos, una ciudad estratégica y muy influyente del Imperio Romano. Allí comenzaron a predicar la palabra de Dios y pronto encontraron corazones abiertos. Uno de esos corazones fue el de Lidia, una mujer comerciante de púrpura que temía a Dios. El texto dice que el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. Ella y toda su casa creyeron y fueron bautizados, convirtiéndose en las primeras personas en formar parte de la iglesia en esa región. Este inicio prometedor mostraba que Dios estaba respaldando la misión. Pero también nos enseña algo muy importante: cuando obedecemos la voz de Dios y damos pasos de fe, no siempre encontraremos un camino fácil, sino desafíos que pondrán a prueba nuestra fidelidad. Así comienza la historia, con una misión clara, un pueblo necesitado y unos siervos dispuestos a cumplir el propósito de Dios, aún sin saber lo que estaba por venir. Mientras Pablo y Silas seguían predicando en Filipos, la oposición no tardó en aparecer. La Escritura dice que cierto día se les presentó una muchacha que tenía espíritu de adivinación y daba mucha ganancia a sus amos practicando la adivinación. Hechos 16:16. Durante varios días, esta joven lo seguía gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Hechos 16:17. Aunque sus palabras parecían correctas, el origen era oscuro. No era el Espíritu Santo quien hablaba, sino un espíritu maligno que buscaba confusión y distraer de la verdadera obra de Dios. Pablo, discerniendo lo que estaba sucediendo, se volvió a ella y declaró con autoridad: «Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Y al instante el espíritu salió. Hechos 16:18. Aquí vemos una verdad poderosa: cuando la luz de Cristo se manifiesta, las tinieblas no pueden resistir. El Evangelio no solo transforma corazones, también rompe cadenas espirituales y libera a los cautivos. Sin embargo, esta victoria espiritual no fue celebrada por todos. Los amos de la joven, al ver que sus ganancias se esfumaban, se llenaron de ira. La liberación que trajo gozo a la muchacha significó pérdidas económicas para ellos. Cada vez que la luz de Cristo expone la oscuridad, surgirán enemigos y resistencia. El enemigo no soporta perder terreno, pero la iglesia debe mantenerse firme, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La liberación de la joven fue un milagro para ella, pero una amenaza para los intereses de sus amos. Llenos de ira, arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades de la ciudad. Allí los acusaron falsamente de alborotar el pueblo y de enseñar costumbres contrarias a las leyes romanas. Hechos 16, 20-21. La multitud, sin entender la verdad, se levantó contra ellos. Las autoridades, cediendo a la presión, ordenaron que fueran despojados de sus ropas y azotados públicamente. Después de recibir muchos golpes,
Los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con seguridad. El carcelero, cumpliendo la orden, los encerró en lo más profundo del calabozo y les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16, 23-24. Allí estaban, 2 hombres inocentes, castigados injustamente, con heridas sangrantes, en una prisión oscura y húmeda. A los ojos humanos parecía el fin, de anunciar libertad, pasaron a ser prisioneros. Pero lo que nadie sabía era que Dios tenía un plan mayor. Porque aunque el enemigo puede encadenar las manos y los pies, jamás puede encadenar un corazón lleno de fe y alabanza. Texto clave: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27, 1. Este momento marca el punto de quiebre de la historia, cuando la injusticia humana se encuentra con el poder sobrenatural de Dios. A medianoche, cuando la oscuridad parecía más densa y el dolor de los azotes aún quemaba sus espaldas, Pablo y Silas hicieron algo sorprendente. En lugar de quejarse o maldecir su situación, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Hechos 16:25. Imagina la escena: 2 hombres heridos, encadenados, en la parte más fría y profunda de la cárcel, pero sus voces se elevaban al cielo como un sacrificio de alabanza. La cárcel no pudo apagar su fe, ni las cadenas silenciar su adoración. La Biblia dice que los presos los oían. Esa alabanza no solo subía delante de Dios, también impactaba a todos los que compartían la cárcel con ellos. El cántico de Pablo y Silas se convirtió en un testimonio vivo de que la verdadera libertad no está en las paredes que nos rodean, sino en la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Este momento nos enseña algo poderoso: la alabanza en medio de la prueba cambia el ambiente y abre la puerta a lo sobrenatural. Cuando adoramos en circunstancias difíciles, demostramos que confiamos en un Dios más grande que nuestros problemas. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16-18. Ellos estaban heridos, pero agradecidos, estaban encarcelados, pero libres en espíritu, estaban oprimidos, pero llenos de gozo. Mientras Pablo y Silas seguían orando y cantando himnos, de repente ocurrió algo sobrenatural. La Escritura dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. No fue un temblor cualquiera. Fue una manifestación directa del poder de Dios. El lugar que representaba opresión y encierro, se convirtió en escenario de libertad. Las cadenas que ataban los pies y las manos cayeron por tierra, y las puertas cerradas se abrieron por sí solas. Pero lo más impactante no fue solo la liberación física. Fue el testimonio espiritual que este milagro representaba. Cuando el pueblo de Dios ora y alaba, los cimientos de las prisiones espirituales tiemblan y toda atadura se rompe. Este terremoto no solo liberó a Pablo y Silas, sino que también mostró a todos los presos y al carcelero que Dios es el único que puede abrir puertas imposibles. Texto clave: conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Ese terremoto fue la respuesta divina a la fidelidad de 2 hombres que, en lugar de rendirse al dolor, se rindieron en adoración. El terremoto había sacudido todo. Las puertas de la cárcel estaban abiertas, las cadenas sueltas. El carcelero, despertando de su sueño y viendo aquello, pensó lo peor: que los presos habían escapado. Y para un soldado romano, perder a los prisioneros significaba la pena de muerte. Desesperado, sacó su espada y estuvo a punto de quitarse la vida. Pero en ese momento, Pablo levantó su voz y gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16, 27-28. Qué impresionante. La verdadera libertad de Pablo y Silas no fue usada para huir, sino para salvar una vida. Su testimonio no fue solo el terremoto, sino el amor y la compasión en medio de la situación. El carcelero, temblando, pidió luz, entró y se postró delante de Pablo y Silas. Reconocía que había presenciado un poder mayor que el de Roma, un poder divino.
Entonces les hizo una de las preguntas más importantes que alguien puede hacer: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Este momento nos enseña que a veces las pruebas que enfrentamos no son solo para nosotros, sino para que otros conozcan el camino de la salvación. Dios permitió esa cárcel, ese dolor, ese terremoto, para que un hombre y toda su familia encontraran la vida eterna en Cristo. Texto clave: y les dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Después de escuchar el mensaje de salvación, el carcelero llevó a Pablo y Silas a su propia casa. Allí ocurrió un giro extraordinario. Aquel que había recibido la orden de vigilarlos con rigor, ahora los cuidaba con ternura. La Biblia dice que les lavó las heridas. Hechos 16:33. Ese mismo instante, en medio de la noche, él y toda su familia creyeron en el Señor y fueron bautizados. ¡Qué poderoso! El carcelero que horas antes estaba dispuesto a quitarse la vida, ahora experimentaba una nueva vida en Cristo junto con toda su casa. Después de ser bautizados, los recibió en su hogar, les sirvió de comer y la Escritura resalta que se regocijó de que con toda su casa había creído Dios. Hechos 16:34. La tristeza se convirtió en gozo, la desesperanza en esperanza, y la oscuridad en luz. Aquí se cumple lo que dijo Josué siglos atrás: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. La fe de un hombre impactó a toda su familia. Muchas veces no comprendemos por qué Dios permite ciertas pruebas, pero detrás de cada lágrima puede haber una familia esperando escuchar el Evangelio. La cárcel de Pablo y Silas se transformó en la puerta de entrada de salvación para un hogar entero. Al amanecer, los magistrados de la ciudad enviaron a decir al carcelero que soltara a Pablo y Silas. Aquellos que la noche anterior los habían humillado y castigado injustamente, ahora querían liberarlos en silencio, como si nada hubiera pasado. Hechos 16, 35-36. Pero Pablo no aceptó esa salida oculta. Él declaró: después de azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echan ahora encubiertamente? No, de cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Hechos 16:37. Esto fue un acto de valentía y dignidad. Pablo no buscaba venganza, sino dejar claro que la iglesia no era un grupo de delincuentes, sino siervos del Dios vivo que merecían respeto. Los magistrados, al enterarse de que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor. Fueron personalmente a pedirles disculpas, los sacaron de la cárcel y les rogaron que se marcharan de la ciudad. Hechos 16, 38-39. Así se cumplió lo que dice la palabra: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. La historia que comenzó con golpes, injusticia y prisión, terminó con vindicación, honra y libertad. Dios mostró que Él es soberano sobre toda autoridad humana. Una vez que fueron liberados oficialmente, Pablo y Silas no salieron corriendo de Filipos. Antes de marcharse, la Biblia dice que fueron a la casa de Lidia, donde ya se reunía la iglesia naciente. Allí, vieron a los hermanos y los consolaron. Hechos 16:40. ¡Qué impresionante! Ellos, que habían sido azotados y encarcelados, ahora se convertían en fuente de ánimo para otros. En lugar de enfocarse en sus heridas, se enfocaron en fortalecer la fe de los demás. Su ejemplo de valentía, oración y alabanza quedó marcado en la memoria de los creyentes de Filipos. Esa pequeña comunidad cristiana, nacida en medio de oposición, se convirtió en una iglesia sólida, a la que Pablo más tarde escribiría una de sus cartas más hermosas, la carta a los Filipenses, donde les recuerda: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. La historia de Pablo y Silas en Filipos nos deja un legado eterno. Que la cárcel no puede apagar la fe. Que la alabanza abre puertas imposibles. Que las pruebas que enfrentamos pueden traer salvación a otros. Y que el gozo en Cristo no depende de circunstancias, sino de la presencia del Espíritu Santo en nosotros.